Bien, vamos a ver otro tipo de circuitos con diodos que se llaman recortadores. ¿Sí? Los recortadores son redes que emplean diodos para recortar una parte de una señal de entrada sin distorsionar la parte restante de la forma de onda aplicada. Bien, tenemos dos tipos de recortadores, el recortador serie y el recortador paralelo. Aquí tenemos el circuito recortador serie más sencillo y como podemos ver vamos a aplicar una señal cuadrada que tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Es decir, que durante cierto tiempo va a permanecer en un nivel alto y durante otra parte del tiempo va a tener un voltaje bajo o negativo. Vamos a pensar que esta señal tiene un valor alto de 10 volts y un valor bajo de menos 10 volts. Bien, bueno, podemos empezar el análisis en el semiciclo positivo. Entonces, en el semiciclo positivo podemos sustituir VI por una fuente de voltaje directo con el positivo arriba y el negativo abajo de 10 volts. Bien, al tener positivo de la fuente con el ánodo del diodo, este se va a polarizar de forma directa y si es ideal, vamos a considerar que solo se pone en cortocircuito, y si consideramos un diodo con primera aproximación, entonces aquí vamos a tener una caída de voltaje de 0.7 volts. Bueno, ¿qué va a pasar con el voltaje de salida? El voltaje de salida está sobre la resistencia. Ya podemos reconocer que por ley de Kirchhoff, el voltaje de la fuente menos el voltaje de encendido del diodo, lo que resulte es lo que vamos a tener en el voltaje de salida. Entonces 10 volts menos 0.7 tenemos 9.3 volts, ¿sí? Por lo tanto, la señal de salida en el semiciclo positivo va a tener 9.3 volts y después pasa la transición hacia el semiciclo negativo. En el semiciclo negativo, ahora vamos a tener una fuente de menos 10 volts. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Vamos a invertir la polaridad de esta fuente. Vamos a poner el positivo arriba y el negativo abajo. Ahora, tenemos aquí nuestro diodo. Y con esta polaridad de fuente tenemos el positivo de la fuente con el positivo del diodo. No, perdón, esta era la configuración anterior. Es el negativo arriba y el positivo abajo. Bueno, ahora tenemos el negativo de la fuente con el positivo del diodo. Por lo tanto, este diodo va a estar en polarización inversa. Y al estar en polarización inversa se va a comportar como un circuito abierto. ¿Sí? Aquí vamos a poner VD. Al estar abierto, no hay circulación de corriente, es decir, la corriente en esta malla I va a ser igual a 0. Si la corriente es 0, al multiplicarla por ley de Ohm por la resistencia, nuestro voltaje de salida va a ser 0. Eso va a permanecer durante el semiciclo negativo. Cuando vuelva a llegar el siguiente semiciclo positivo, otra vez vamos a tener este efecto, 9.3 y 0 volts. Y así sucesivamente. ¿Qué provoca el recortador serie? El más sencillo, recortar los semiciclos negativos. Y esto puede ocurrir con cualquier tipo de señal. En este caso tenemos una señal cuadrada, pero si tuviéramos una señal diente de sierra, así, vamos a poner así. Ahora lo que ocurriría es todas las partes negativas de la señal serían recortadas
y a la salida tendríamos todas las partes positivas. Tendríamos esto y así, esto y así. Si consideramos el voltaje de encendido del diodo, únicamente disminuiría en 9.3 volts la señal, ¿sí?